Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buenos días, siempre es un placer estar con ustedes. Como podría decir algún exgobernador, lo prometido es deuda. Quedamos de que íbamos a abordar un poquito más lo de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. Tiene que ver también con esto de los árboles. Ahorita vas a ver cómo lo vinculamos. Árbol, el lexema para árbol es dendro. Entonces, por ejemplo, cuando se asesinan árboles, valga la expresión, cuando se matan a los árboles, se les quita la vida a los árboles, sería un dendrocidio. Tenemos, por ejemplo, el mismo lexema en la palabra dendrolatría, que para algunos antropólogos es un hecho que la casta sacerdotal de los celtas, sobre todo en Irlanda, practicaban la dendrolatría. Los druidas adoraban los árboles porque consideraban que eran recipientes divinos o sitios privilegiados para la teofanía. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Da Vinci? Tiene que ver con las neurociencias. Vamos a acordarnos que nuestro sistema nervioso está compuesto principalmente por neuronas. Hay otro tipo de células que son las células gliales, pero las neuronas se conectan con otras neuronas. La terminación de una neurona es el axón. El inicio de otra neurona es la dendrita. Aunque físicamente no se tocan, no hay un contacto pleno, sino más bien es una descarga eléctrica. Y se da el proceso de la sinapsis. Insisto, una terminación de las neuronas receptoras se llaman dendritas. ¿Y por qué? Porque asemejan a los árboles, sobre todo con esto de las ramas. Leonardo da Vinci, mi querido Juan, que la semana pasada te emocionaste al evocarlo, casi tanto te expresaste con la enjundia que ahorita expresabas laudatoriamente para ver las manifestaciones del señor presidente de la República. Leonardo da Vinci ha sido muy estudiado por neurólogos, por neurocientíficos. En alguna ocasión aquí vimos que Sperry hace años ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 81 por hablar de los hemisferios cerebrales y demostrar que están especializados, que el hemisferio derecho es intuitivo, es imaginativo, presta más atención al bosque, es artístico, favorece la fantasía, lo que Gardner llama pensamiento divergente. El hemisferio izquierdo, en cambio, es analítico, secuencial, paso a paso, le gusta el cálculo, le gusta la lógica. Lo idóneo es que ambos hemisferios se desarrollen y trabajen armoniosamente. En todos predomina uno u otro. En Occidente se ha favorecido mucho el cultivo del hemisferio izquierdo y todavía hasta la fecha los exámenes estandarizados privilegian, por ejemplo, la evaluación del pensamiento lógico matemático y verbal, que son sobre todo funciones del hemisferio izquierdo. Se dice que Leonardo tenía muy armonizados ambos hemisferios. También es fascinante ver, por ejemplo, que Claudio Stampi, un neurólogo, nos dice que los hábitos de sueño de Leonardo en su etapa adulta tuvieron sin duda que ver con su extraordinaria creatividad. El sueño no es la inactividad del cerebro y de la parte cortical del cerebro, todo lo contrario. Trabaja de la manera más eficiente en los episodios oníricos, cuando estamos soñando principalmente. Está documentado a través del examen de contemporáneos, de biografías, de estudiosos de la vida de Leonardo, que en su etapa adulta, menos que estuviera muy enfermo, Leonardo jamás durmió varias horas de noche, como el común de los mortales hacemos. Él trabajaba 4 horas
y dormía de 15 a 20 minutos. Trabajaba intensamente 4 horas y dormía de 15 a 20 minutos. Esto hasta que muere en 1519, cuando trabaja ya en la corte de Francisco I en Francia. Entonces, esta creatividad, insisto, Claudio Stampi, un neurólogo afamado, dice que tuvo que ver mucho con los hábitos de sueño de Leonardo. Por respecto a Miguel Ángel, vamos a acordarnos que aunque él era principalmente escultor y quería dedicarse únicamente a la escultura, presionado por muchas personas poderosas, principalmente el Papa Julio II, también cultivó, y de manera magistral, hay que reconocérselo, la pintura. Obviamente. Bueno, nada más, sí. Sí, con, no sé, tú tienes mayor conocimiento que yo, pero discrepo en cuanto a eso, porque la disciplina con la que él se inició y donde Andrea Verrocchio fue su primer instructor fue precisamente la pintura, y fue donde él le dijo... Estás hablando de Leonardo. ¿De Leonardo? Sí, yo acabo de mencionar a Miguel Ángel. Perdón. A Miguel Ángel. Sí. De hecho, Miguel Ángel era tan apasionado de la escultura que consideraba que era una pérdida de tiempo la pintura. Y sin embargo, se aplicó, la cultivó de manera sistemática, alcanzó la difícil facilidad de los maestros, se convirtió en un genio de la pintura. Pero hablando de esto de los patrones de sueño, Miguel Ángel, por ejemplo, se dormía a veces en los andamios y soñaba, obviamente, y desplegaba mayor creatividad en su pintura. Fue un genio de genios, también Miguel Ángel. Tendemos a pensar de manera dicotómica. Si tú, por ejemplo, me hablas de los Beatles, alguien te va a contestar los Rolling Stones. Si alguien elogia al santo, luego lo sacan a Blue Demon. Se habla de Leonardo y parece que hay que despreciar a Miguel Ángel o viceversa. Estas dicotomías que no, los dos fueron extraordinarios genios y los dos reconocían la grandeza uno del otro. Sí hubo rivalidad y hubo momentos de encono entre ellos, pero los dos reconocían la grandeza. Se cuenta, por ejemplo, que en una ocasión Miguel Ángel leyó algo que escribió Leonardo, donde laudatoriamente se expresaba de la pintura y hablaba peyorativamente de la escultura, y le increpa en la calle. Se lo encuentra y dice: maestro Leonardo. Leonardo era 23 años mayor que Miguel Ángel. Ya era pues un adulto en plenitud, casi en plenitud, como decimos ahora, en los años dorados. Usted dice que los escultores somos gente safia. Yo pienso que los pintores, los que dedican únicamente a la pintura, son febles, son debiluchos, incluso afeminados. Era una invitación a la pelea. Sí. Estaban cerca de un taller de herrería. Se cuenta que Leonardo agarra una barra, por supuesto metálica, y pensando, Miguel Ángel hasta se preparaba para que lo golpeara con la barra, y Leonardo no, Leonardo dobla la barra y le dice: toma, machote, devuélvele la forma a esta barra que este feble le ha quitado. Entonces Miguel Ángel no pudo. Ya sabemos que es más fácil doblar la barra que desdoblarla, ¿verdad? Conté aquí también otra anécdota. Leonardo tenía conocimientos de física que Miguel Ángel no tenía. Discrepo ahí. Miguel Ángel se convirtió también en un hombre universal. Y acuérdate que también fue un extraordinario arquitecto. Y quieras que no, la arquitectura con la resistencia de materiales, el cálculo, implicaba mucho conocimiento de la física. También hizo acueductos, construyó puentes. Entonces tenía que saber física. Imagínate, la ingeniería y la arquitectura sin física, pues no es posible. Claro. Yo te digo esto porque en la biografía en una de las biografías que leí de Leonardo, que para mí es un personaje extraordinario, y decía precisamente el autor: si Miguel Ángel hubiera tenido los conocimientos de física que tenía Leonardo,
sabría que es más difícil desdoblar una barra. En ese momento, te insisto, sí, en ese momento, acuérdate, insisto, era 23 años más joven. Sí. Entonces ya tenía Leonardo más experiencia. Pero Leonardo muere en 1519, 2 años antes de la conquista de México. Sí. Y Miguel Ángel se convierte en nonagenario. Tiene una vida muy larga, y en esa larga vida Miguel Ángel cultivó todo, incluso la poesía. Él, cuando se enamoró, y hay que decirlo, se enamoró de Tommaso Cavalleri, escribió muchos sonetos, la mayoría de ellos dedicados a este extraordinario hombre que se distinguía por su trato elegante, por su buena educación, pero también amaba las artes y las cultivaba, no a la altura jamás de estos extraordinarios genios. Los dos se admiraban, y en alguna ocasión, si me das a mí la oportunidad de escoger un momento que me gustaría ser testigo, acuérdate que en el Palacio del Vecchio, en determinado momento, a Miguel Ángel le piden que pinte un mural remembrando una batalla de las tropas florentinas, y a Leonardo le piden que pinte otro. Entonces, ellos, con sus respectivos discípulos, estuvieron frente a frente. Ninguno de los murales fue terminado, y ninguno subsiste hasta nuestros días, pero estuvieron frente a frente. Y, por ejemplo, la escultura de Miguel Ángel, que es incomparable en la historia de la humanidad, ni Fidias, ni Praxíteles, ni nadie, ni Henry Moore, ni Rodin le llega a Miguel Ángel. Yo sé que hay gente que tiene otras opiniones, pero no, como escultor Miguel Ángel es punto y aparte. De acuerdo. Acuérdate que el David, que todo el mundo se sintió orgulloso de esa estatua colosal, no hallaban dónde emplazarla, y nombran una comisión de artistas, y en esa comisión de artistas está Leonardo, y él participa en determinar cuál es la ubicación para el Miguel Ángel, que Leonardo reconocía la belleza del David. Ahora, tú hablas de biografías de Leonardo y de Miguel Ángel. Yo creo que un documento que es hermoso, antiquísimo, de un coetáneo, de un contemporáneo, discípulo de Miguel Ángel, pero que habla de manera muy respetuosa de Leonardo y de prácticamente todos los grandes pintores y escultores renacentistas, es el libro de la vida de artistas y genios de Giorgio Vasari. Lo puedes descargar gratuitamente en internet. Obviamente viene el Renacimiento, no hay que pagar derechos de autor. Ya caducó el copyright, perdón por el anglicismo, pero Giorgio Vasari, que era discípulo del maestro Miguel Ángel, habla también de la grandeza de Leonardo. Y da datos muy interesantes, no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista vital, biográfico. Vamos, el chisme. Está lleno de anécdotas deliciosas. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Vidas de artistas de pintores, escultores y artistas del Renacimiento. Tiene un nombre muy largo. Nada más ponga Vasari, se escribe con doble S en su buscador, sobre todo con V. Y doble S, Vasari. Vasari, Giorgio Vasari. Fue discípulo de Miguel Ángel, y él habla de la grandeza de estos genios, y de Rafael, y de Donatello, y de el Verrocchio, y del el que tú quieras. Fue un biógrafo interesante. Ahora, también cabe destacar una obra de Leonardo que, por desgracia, no perduró, pero que era incluso más impresionante y más grande que el Coloso de Rodas, que es el coloso que hizo Leonardo para Ludovico el Moro, un culto al ego. Bueno, a ver, Leonardo, la estatua por excelencia es la estatua ecuestre del patriarca de los Sforza.
sí la construyó, la destruyeron las tropas francesas que invaden Milán, pero basándose en los planos, en los bocetos más bien. Se hizo una reproducción recientemente, por cierto, Ricardo Muti y la Orquesta de la Scala de Milán se desplegaron su talento musical cuando se reinauguró esa obra del Estate Equestre de Sforza. Bien, se comunica el doctor Luis Alberto Vázquez, dice, me encanta oír discrepar a los amigos Álvarez Mesta y Juan Ceballos. Una felicitación. Le pregunto al profesor cómo le cabe tanto en la cabeza. Sí, puras tonterías, pues sí, las tonterías no ocupan espacio. Yo me pregunto lo mismo, también me lo he preguntado mucho. Esos cerebros tendrían que ser objeto de estudio. Sí. Un saludo al amigo, al doctor Luis Alberto. 9 de la mañana en punto. Siga con nosotros.